Hola, hola gente linda, ¿qué tal? Bienvenidos a la Tica Channel, les saluda Andrea. En la Edad Media, tomar un baño era un lujo que no todo el mundo podía tener, de ahí la invención de los perfumes y una ducha una vez al año. ¿Cómo? ¿Una vez al año? Para que sepas un poco más acerca de los insólitos hábitos de higiene de aquella época, te traigo este recuento que sin duda va a dejarte con la boca abierta. Había baños públicos para las familias nobles, eran mal vistos, sobre todo para la iglesia, que consideraba que se usaban para tapar casas de cita. Costaba demasiado calentar el agua, y a menudo familias enteras compartían la misma. Los pobres lo hacían en el río, estuviera el agua fría o no. Para disimular los olores, los más ricos utilizaban esencias y los pobres flores. Todos hemos visto la enorme cantidad de ropa que llevaba una mujer en la Edad Media, pues ir al baño era obviamente algo muy complicado, por lo cual existe la leyenda de que hacían sus necesidades sin quitarse la vestimenta, y a menudo el enjuague bucal era su propia orina. Seguro has pensado que los abanicos eran usados para disminuir el calor, y sí, pero también eran útiles para quitar el mal olor de las ropas sucias de las chicas. Bañarte en tu cumpleaños parece una broma, pero viene de que los baños eran una vez al año. Estos se hacían entre mayo y junio, lo que originó la costumbre de hacer los casamientos en esas fechas para evitar los malos olores del ser amado. Es muy común ver a las novias con un ramo, una verdadera tradición que nace en la Edad Media, ya que en las bodas se usaban flores para evitar y disimular el mal olor de sus cuerpos. Se tenía la idea de que el baño con agua caliente abría los poros del cuerpo, así que esto permitía que se facilitara la transmisión de enfermedades. Durante la peste de 1450, los médicos pidieron que se cerraran los baños, pues pensaban que así se propagaba la enfermedad. La forma de tomar un baño era más o menos así. Se anunciaba la hora con una trompeta. La gente comenzaba a llegar y se acomodaba en los bancos que había para disfrutar del agua. Existían masajistas que aplicaban ungüento y los hombres contaban con un barbero que les arreglaba el pelo. Para los adinerados, bañarse era todo un reto, un signo de distinción, que se acompañaba de fiestas y comilonas. Era común meterse a bañar con comida, lujo reservado para unos pocos. Los nobles contaban con pequeños retretes colocados en las paredes de los castillos. Estos tenían un agujero que daba directamente al vacío. Para los pobres estaban las basinicas, que se llenaban cuando se necesitara y se vaciaban en la calle gritando ¡Agua va!, para alertar a cualquiera que fuera pasando por la calle. También algunos hogares desarrollaron fosas sépticas para guardar los desperdicios. Como no eran limpiados tan a menudo, el olor era insoportable. Las mujeres usaban un bidé, que era un mueble sobre el que se sentaban y enjuagaban sus partes íntimas, también como método anticonceptivo. Se lavaban allí después de tener relaciones sexuales con la creencia de que así evitarían quedar embarazadas. La forma de comer también era un desastre. No se limpiaban los platos o vasos de metal que se oxidaban con el tiempo y podían causar envenenamiento. Aunque existían los cuchillos y las cucharas, la mayoría de personas no los utilizaba para comer. Empleaban sus manos, por lo que las enfermedades eran cada vez más comunes debido a la falta de higiene de ellas. La ropa era lavada con detergente hecho con cenizas de orina. Muchas personas no se cambiaban durante meses, por lo que era muy común que estuviera plagada de piojos y liendres. Los nobles también las tenían, y a veces se rapaban la cabeza para eliminar a estos bichos, solo que estos también habitaban en las pelucas que se ponían, que por cierto, eran hechas con los vellos púbicos de las mujeres. Para sorpresa de muchos, tenían gran cuidado de los dientes. Los limpiaban con trozos de tela y con cenizas de romero o miel, sal quemada y vinagre. Si algún diente se descomponía, tenía que ser extraído y eso era bastante doloroso, pues no había anestésicos. Además, no existían las dentaduras, por lo que se veía afectada la imagen. Los suelos eran de paja y para disimular los olores mezclaban en ellas flores de aroma dulce como la lavanda, pétalos de rosa, manzanilla y margaritas. Las camas eran víctimas de todo tipo de bichos, incluso las aves llegaban a defecar en ellas. Para esto se construyeron camas con 4 postes y un pequeño techo de tela que logró aislar de estos animales. La tierra o las calles empedradas tampoco eran el elemento que cubría la capa superficial del suelo como lo habrás intuido, ya que la base de las carreteras de la época estaba conformada por excrementos.
Animales y personas solían hacer sus necesidades en cualquier esquina o incluso en plena vía principal. Como te podrás imaginar, el olor era terrible. Contame, ¿qué te parecieron estos hábitos? Quiero saber tu opinión. Suscríbete al canal y dale click a la campanita que está al lado para que no te perdas mi próximo video. Dale like al video y compartirlo con tu familia y amigos. Gracias por quedarte hasta el final. Los espero la próxima semana. Un abrazo.